sin amilanarse. Se viene un tiempo nuevo. Pero hay que decir qué Ecuador queremos. Presidente electo democráticamente, somos parte del pueblo. No tiene sentido, no tiene validez. En este país no se ahorra. Sostener la dolarización, el temor de perder, siempre puede estar presente. Lo mismo va a pasar en el 2016. Ese modelo debe de cambiar. Él ya dejó de ser un economista y ahora es un político. Construir la unidad. El gasto público eres tú, compañero. La gravedad del problema económico ecuatoriano. No alentemos demonios. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos en este inicio de semana, como lo habíamos advertido. La revista informativa Democracia va a arrancar el día de hoy con una solicitud de réplica enviada por el Consejo Nacional Electoral dirigida a Gonzalo Rosero, director de este informativo, y en referencia a la entrevista realizada los días 26 y 28 de octubre en el espacio transmitido por Radio Democracia en la que participó el señor Diego Delgado Jara. Me permito, dice, realizar la presente solicitud de réplica. Durante la entrevista referida, el señor Delgado realiza denuncias sin sustento y alejadas de la verdad en contra de la veracidad del registro electoral, de las cuales usted hace eco y además en sus comentarios profundiza en la desinformación. En virtud de un periodismo responsable y ético que garantice el derecho a la audiencia a recibir información verificada, contrastada, precisa y contextualizada, solicito el derecho a la réplica contemplado en el artículo 24 de la Ley Orgánica de Comunicación. Para dar cumplimiento al derecho a la réplica, se solicita la entrevista al ingeniero Diego Tello, coordinador nacional técnico de procesos electorales del Consejo Nacional Electoral, además del ingeniero Wilson Hinojosa, director nacional del registro electoral, para el próximo lunes 7 de noviembre en el mismo espacio y con el tiempo de intervención correspondiente, hecho que pasamos de inmediato a escuchar. Ingeniero Diego Tello, reiteramos, coordinador nacional técnico de procesos electorales. Muy buenos días y bienvenido. Usted está en el uso de su derecho a réplica. Muy buenos días a los radioescuchas y gracias por el espacio. Efectivamente, en esa entrevista que se realizó al señor Delgado se mencionan algunos hechos que son totalmente falsos. El primero, el que se realiza una comparación con lo que es el censo de población y lo que es el registro electoral. Me permito yo dar lectura al artículo 82 del Código de la Democracia. Las personas que consten en el registro electoral y que cambien su domicilio deberán registrar dicho cambio en las formas que disponga las normas pertinentes. Pero la parte principal, el registro civil o la entidad encargada de administrar el registro de las personas eliminará diariamente de las listas de cedulados los nombres de las personas fallecidas, mantendrá actualizados los archivos de las y los cedulados e informará al Consejo Nacional Electoral cuando éste lo requiera. Significa que el registro civil envía la base de datos de los cedulados al Consejo Nacional Electoral para poder realizar los padrones electorales. Me he permitido bajar por parte del Internet. El censo de población es una ficha censal, y en esta ficha no aparece ningún registro en el que se incluya el número de cédula. Es así que la comparación que efectúan, quizás algunos también actores políticos, de comparar lo que es el censo de población con la base de datos del registro civil es totalmente errónea. Inclusive en la información que tiene el INEC de las proyecciones de las edades, el señor Delgado habla de una cifra de 11.200.000, que básicamente es la cifra que dice de las proyecciones de edades del 2010 al 2020 de 11.200.000, pero hay que decirle que el registro electoral se conforma con los mayores de 16 años que cumplen sus 16 años, inclusive hasta el día de las elecciones. Permítame, ingeniero, vamos a escuchar lo que en su momento dijo precisamente el señor Delgado. En la provincia de La Suay, en el sur del país, se formó un frente de defensa nacional que lo preside Pablo Gerves Cueva y que lo coordina el arquitecto Adrián Abril. Y existe un equipo de abogados, de economistas, en este caso sobre todo de arquitectos planificadores, gente que maneja la demografía muy bien, y llegaron a la conclusión justamente de que cómo era posible que el día 4 del mes de octubre hayan dado 12.816.698 ecuatorianos con derecho a votar el próximo 19 de febrero. Cuando los datos, y está aquí
sacado justamente de las pantallas y está notariada las informaciones, está aquí incluso el sitio donde se tomó, solamente tendrían derecho 11.200.539 personas. Entonces el problema aquí es de dónde sale 1.616.159 personas adicionales. Y ahí está, ingeniero. Ahora sí, la explicación a la ciudadanía para que podamos entender de dónde salen estas cifras. Por supuesto, me permito indicar a el ingeniero Wilson Hinojosa. Claro, muy buenos días. En primer lugar, hay que ser muy responsables con las cifras que estamos utilizando. El tema ético y profesional nos exige que tengamos una validación de las fuentes que nosotros utilizamos para hacer las comparaciones. En esta misma radio yo lo escucho frecuentemente cuando se hace análisis de las cifras económicas, por ejemplo, se hace un riguroso análisis y aquí las desmenuzan y dicen por qué utilizar unas, por qué no utilizar otras. Lo mismo deberíamos hacer en este efecto porque estamos hablando sobre todo de seres humanos. Estamos hablando de los electores, de los ciudadanos. En ese sentido, quiero reiterar lo que ya ha mencionado Diego. Nosotros tenemos una fuente de información que es el registro civil, no es capricho del Consejo Nacional Electoral, así lo manda la ley. Eso en primer lugar. 2, el hecho de comparar con el censo es completamente incorrecto porque estamos comparando dos cifras distintas. El censo de población es un conteo de los ciudadanos, es un dato estadístico, mientras que el registro civil lleva un registro administrativo de los ciudadanos, es decir, nominal, de cada uno de nosotros. El censo, ustedes recordarán, esto se hace con una especie de toque de queda, los estudiantes nos visitan en los domicilios y recaban la información de ese momento, es una fotografía de ese día. Mientras que el registro civil, estamos todas las personas que hemos obtenido una cédula, que hemos hecho un elemento administrativo, nos hemos ido a cedular, no es que vamos a cedularnos en el INEC, por favor. Entonces, ahí la diferencia, de esto no tienen que creernos al Consejo Nacional Electoral, de esto existe abundante teoría. Revisen lo que es comparar censos que son estadísticos versus lo que son registros administrativos. Mire, comentarles que tenemos... hay una ley que se promulgó recientemente en donde ya probablemente el censo del 2020 sea el último censo de la forma tradicional. Luego nos vamos a llevar un tema de un registro administrativo. Ahí se les acabará la comparación. Ya no tendrán con qué comparar. Así que se preparen porque tendremos ya un último censo en el 2020 y, repito, son cifras completamente distintas. Otro de los hechos también que ha mencionado el señor Delgado. El señor Delgado se permite recoger información que planteó en su momento el Partido Sociedad Patriótica. Ellos plantearon también este exceso de personas. Inclusive dijeron que había personas de más de 1.800 que constaban en nuestro registro electoral, personas de más de 100 años, que sí hay personas de más de 100 años. De hecho, el propio registro civil hizo toda una campaña de actualización de datos de las personas mayores de 100 años y ahí ellos recabaron toda la información de estos ciudadanos que están todavía vivos, que están activos y que probablemente pudieran incluso ejercer su derecho al voto. Pero mire usted, mencionó el dato de una señora de Azuay, que según el señor Delgado y obviamente recogiendo lo que decía Sociedad Patriótica, la señora estaba nacida en febrero de 1843. Bien, cuando se produjo esta denuncia de Sociedad Patriótica, al otro día nosotros salimos incluso a desmentir esto en un acto público, en una rueda de prensa que ofreció el presidente Juan Pablo Pozo, y aquí podemos observar que la verdadera fecha de nacimiento de la señora es febrero de 1943. Le cuento, es más, a esta señora de Azuay se la ubicó, personalmente la ubicamos y se le hizo una entrevista, pues obviamente para verificar que está viva. Entonces, el dato que él mostró es completamente falso, completamente falso. Si él tiene información del registro civil, sería bueno que revise y se va a dar cuenta que la señora es nacida en 1943 y no en 1843, como mencionó el señor acá, haciendo alusión pues a esta información de Sociedad Patriótica que nosotros al día siguiente salimos a desmentir. Ingeniero Tello. Sí, efectivamente, e indicar que el Consejo aprobó un plan de seguimiento y auditorías. Este plan de seguimiento y auditorías del registro electoral no termina aún con la aprobación del registro electoral. Tenemos todavía dos fases. La siguiente fase inicia en enero. ¿Y en qué consiste? Consiste que los delegados técnicos que han sido acreditados por la misma organización política ante el Consejo podrán revisar esos paquetes electorales en donde tenemos los padrones y podrán revisar los nombres de los que se les entregó el CD a ellos en un consejo consultivo.
Y la siguiente fase, y quizás más importante para ellos, una fase postelectoral, el poder mostrar a ellos las imágenes de los padrones electorales para que ellos comprueben si algún ciudadano, supuestamente mayor de 100 años o 200 años, votó o no votó. Este es el documento principal en el cual una persona puede constar si es que una persona sufragó o no sufragó. Cabe indicar que actualmente, y eso es como una muy buena práctica, el registro electoral, este es el padrón, y aquí vemos algunas fotografías. En este instante, el padrón electoral va a constar con un 74% de fotografías en el padrón electoral, como un mecanismo también de seguridad para los electores. Entonces me permito indicar que todos estos seguimientos que no se dan a conocer, o sea, la ciudadanía se siente tranquila del registro electoral que se tiene. Bueno, habrá que ver qué es lo que opinan después del proceso y una vez que usted puedan los partidos políticos cotejar. Ya hay algunos anuncios de ciertas organizaciones que precisamente anticipan aquello. Iba a decirnos algo más, ingeniero. Sí, es muy importante lo que ha dicho Diego. O sea, nosotros tenemos una segunda fase de auditoría del registro electoral. Ojo, un tema inédito que esta administración lo ejecutó por primera vez. Nunca se lo hizo en anteriores administraciones y tampoco cuando era el Tribunal Supremo Electoral. Nunca se ejecutó una auditoría al registro electoral. Nosotros lo estamos haciendo y la segunda fase justamente es para mostrar la información que está siendo impresa en los padrones electorales. Ahí se podrá escoger un kit electoral, un paquete electoral, extraeremos uno de los padrones y se verificará que la información que está siendo impresa es la que fue entregada en el anterior Consejo Consultivo a las organizaciones políticas. Recordar que fue entregado el registro electoral a las organizaciones políticas justamente para que hagan su control electoral, para que no exista ninguna duda, para que no digan que la información está escondida. Nosotros los hemos entregado con las correspondientes actas de entrega-recepción y ellos ya tienen la información y podrán constatar en esta segunda fase de auditoría del registro electoral la impresión de estos documentos. Ojo, el señor Delgado había mencionado que existen las firmas digitalizadas, eso está en el registro civil y el registro civil tendrá que dar respuesta a eso. Pero ojo, más allá de eso, él dijo que se podrían utilizar las firmas para que nosotros pongamos en los padrones electorales. Eso es muy grave. Y le invitamos al señor Delgado, ojalá pudiera participar en esta auditoría que vamos a tener nosotros en la segunda auditoría, para que él mismo escoja el kit que quiera de cualquier jurisdicción del país, extraiga el padrón electoral y vea cómo es la impresión de los documentos, que además la está haciendo el Instituto Geográfico Militar, ¿no? Es una institución que tiene su prestigio y no se va a prestar pues para imprimir firmas de los ciudadanos que en teoría para el señor no existen. Bueno, vamos a procurar que además, más allá de la invitación que ustedes le plantean al señor Delgado, procuremos un diálogo también en esta emisora. Por supuesto. Estamos terminando, ingeniero. Sí, dos temas, porque también se mencionó una elección del 2011 con respecto a que la misión de la OEA realizó su informe y en el cual se menciona que hubo un 63.61% de actas con inconsistencia numérica. O sea, es así, pero no hay que ser las verdades a medias. Es efectivamente, pero la misma OEA dice que este hecho provocó un retraso general de todo el proceso, un retraso dentro del proceso electoral, no así de lo que mencionaba un tema de fraude con el tema de las firmas. La misma OEA, y me permito igual dejar el comunicado de la OEA, dice: la misión desea resaltar que se ha observado mejoras en la administración del proceso electoral y destaca la labor del Consejo del CNE del 2011 de la consulta popular en la manera transparente y oportuna en la publicación de sus resultados, obviamente en el de conteo rápido y en el retraso que hubo y no más en el tema de fraude. Mencionó el señor Delgado también un tema de Digital Team con respecto al tema del Centro de Cómputo de Santa Isabel. O sea, me permite aquí estar el informe de la administración del contrato en la que las organizaciones políticas conocían del Centro de Cómputo que era un plan de contingencia y todo esto está debidamente documentado. O sea, es así que queda desvirtuado la denuncia que hizo el señor Delgado. Sí, si me permite, Verónica, muy brevemente. Con datos del propio Frente de Defensa Nacional, como dice el señor Delgado, que se ha configurado este grupo de analistas, podemos observar que incluso esta diferencia entre población y electores se mantiene muchos años atrás. Entonces, aquí estuvo el señor Andrés León, que mostró también sus preocupaciones sobre el registro electoral. Yo le hubiera preguntado, porque en la época que él fue también vocal del Tribunal Supremo Electoral, existía esta diferencia. Entonces también le preguntaría qué es lo que pasó en ese entonces y que nos dé también su punto de vista sobre ese hecho en particular. Pues en la materia precisamente de aquello, y vamos a procurar este diálogo que lo habíamos anticipado. Muchísimas gracias a ustedes por su concurrencia y sobre todo en este derecho a la réplica, el ingeniero Diego Tello, coordinador nacional técnico de procesos electorales, y el ingeniero Wilson Hinojosa, director nacional del registro electoral. Ya viene Gonzalo Rosero. Muy buenos días. Un minutito, caballeros. A mí me parece que en homenaje a transparentar estos hechos cuantitativos
y cualitativos, porque tiene los dos. Ustedes deberían aceptarnos una cordial invitación a un debate técnico. Entonces, con gusto, ya lo hizo la invitación para hacer un diálogo. Ah, qué buena nota. Les dijimos que totalmente de acuerdo, que nos digan fecha y hora y estaremos aquí presentes para poder informar a la ciudadanía. Yo converso con el sustentador de la otra hipótesis, llamémosle así. La de ustedes también no deja de ser una hipótesis en algunos aspectos y eso se lo verá en el correspondiente debate que estamos nosotros planificando para próximos días. Caballeros. Hemos pedido, Gonzalo, muy rápidamente, hemos pedido que nos traigan un solo caso de una persona que ha fallecido y ha sufragado. No lo han hecho hasta ahora. Uno solo, no les hemos pedido 1.600.000 ni 1 millón, sino una sola persona y no ha llegado nunca al Consejo Nacional Electoral. Porque sabe que no es necesario solamente notariar las pantallas del INE. Ojalá notaríen, si es que lo tuvieran, un caso de una sola persona debidamente documentado, como tiene que ser una denuncia, y nos presenten al Consejo Electoral. Y no es hipótesis, estamos con las pruebas, con los registros, con los datos, y gracias a la invitación para poder hacer el debate. Estaban invitados, caballeros, muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Continuamos.